Estoy sentado, pero no estoy solo. Me acompaña la doctora Ceci Pirolo. Dani, porque la preocupación del coronavirus no solamente es física, sino también mental, porque ha pasado ya mucho tiempo de encierro y sobre todo en una edad determinada donde es la adolescencia y donde muchas veces lo hemos charlado, que nuestros hijos, que son adolescentes, algunos de ellos, están en un momento en el que quieren estar con sus amigos, con sus pares, y que al no poderlo lograr a veces se encierran en sí mismos y terminan no teniendo comunicación con nadie, y eso realmente lleva a que uno los vea más tristes o que a lo mejor no sepan de qué manera poder expresar sus sentimientos. Exacto, ¿y cómo ayudarlos? ¿Y cómo los podemos ayudar? Para eso vamos a hablar con la licenciada Sol Travaglio. Ella es psicóloga clínica, especialista en niños y adolescentes. Buenas tardes, Sol. Cecilia y Daniel, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Y hablando de este tema que, bueno, que tanto nos preocupa, no tanto a nosotros porque tenemos hijos también en edades de adolescentes, sino también a muchísima gente. ¿Cómo lo ves vos desde tu óptica? Estamos todos atravesados por esta situación y un poco pensando en el tema, ¿no?, que están proponiendo poner sobre la mesa y prestarle atención, que me parece fundamental. Esto ya lleva mucho tiempo, ¿no? Varias veces hemos estado en comunicación conversando sobre el efecto que tiene el encierro en los chicos, niños, adolescentes, y esto ya lleva mucho tiempo. Al principio pensábamos que iba a ser por un tiempo determinado y de hecho eso fue lo que se les comunicó a los chicos, ¿no? Un poco la estrategia de los adultos para poder paliar la frustración, el enojo, la ansiedad, la angustia de los chicos era decirles que esto iba a ser por un tiempo determinado, ¿no? Que iba a ser, que tenía un inicio y tenía un fin, ¿no? Que iba a terminar en algún momento, y pareciera que esto no termina. Entonces, luego de una pseudo apertura volvemos a un nuevo cierre en diferentes jurisdicciones, por lo menos esto ha ocurrido y realmente los chicos lo están sintiendo muchísimo, ¿no? Y al principio, Sol, pensábamos y nos enfocábamos mucho en nuestros adultos mayores y palabras como angustia, depresión, las asociábamos a eso, a los adultos mayores, y después de poquito nos fuimos dando cuenta que no, que también nuestros adolescentes pueden atravesar por esas situaciones. Por supuesto, sumado al hecho de que en esta etapa los chicos necesitan, porque es una necesidad vital, ¿sí?, de la adolescencia, el estar en contacto con sus pares, el tener espacios de desarrollo psicosocial, ¿sí?, para poder ir fortaleciéndose y de alguna manera formándose y forjando esa personalidad, ¿no? Que de alguna manera hace ya muchos meses esto está frenado, parado. Vimos que en el verano se dio como una apertura un poco caótica, ¿no?, donde se los puso en el centro de la escena como si fueran, no sé, delincuentes o personas que hacían algo que estaba mal, cuando en realidad lo que estaban buscando era encontrar eso que tanto necesitan, que es una necesidad vital, ¿no? Entonces, claro, pasamos de los adultos mayores como grupo de riesgo, pensando en cuanto a la enfermedad, ¿no?, y el impacto que el COVID puede traer en la salud física, ¿no?, de los adultos mayores. Pero luego nos pusimos a hablar de la salud psicoemocional y psicosocial también, ¿no? Y qué impacto tiene este encierro, este aislamiento, este confinamiento y la falta de contacto con aquellas cosas que son normales o son necesarias y vitales para los chicos, ¿no?, y para todos los grupos etarios. Pero bueno, hoy nos toca hablar de los adolescentes, por supuesto. Más allá de lo caótico que nombrabas recién que pudo haber resultado el verano, cuando hubo un cierto relajo en relación al contacto y a que los adolescentes se pudieron empezar a ver un poquitito más, ¿esto no pudo haber afectado positivamente para ellos como para decir, bueno, tomamos como una bocanada de aire y como que no nos ensimismamos tanto? Absolutamente, Ceci. La verdad es que para los chicos esto ha sido realmente, como dijiste, una bocanada de aire de normalidad, ¿no? Estaban necesitando hacía muchísimo tiempo tener este contacto real, ¿no?, con el mundo real, con los amigos reales, con los lugares reales, salir de esta virtualidad que parecía ser eterna. Y esto sin dudas fue muy positivo, por eso digo, fue muy criticado, muy juzgado desde lo sanitario, ¿no? Diferentes miradas, ¿no?, tal vez de algunos adultos que consideraban que esto estuviera mal, pero la verdad es que los chicos recuperaron una suerte de normalidad en esta posibilidad de reencontrarse,
¿no? Pensando en aquel chico que a lo mejor iba a un proceso medio de depresión, si esto pudo haber ayudado para que, digamos, se pueda encaminar y volver a ser el chico que era antes, o si indefectiblemente el tiempo que estuvo encerrado hizo mella en su personalidad y esto va a tomar un tiempo que después vuelva a ser el que era antes, ¿no? Vos que tenés más conocida la estructura de la personalidad del adolescente. Bien. Con respecto a esto, está bueno tener en cuenta que cada chico tiene una singularidad y, por supuesto, a cada chico o cada adolescente o cada niño, en este caso a cada adolescente, la pandemia, la cuarentena, el encierro, el aislamiento, lo agarra en una determinada etapa de la adolescencia y con determinados recursos, ¿sí? Desde la propia personalidad de cada niño. Por eso es importante tener esto en cuenta, ¿no? En qué situación nos encontrábamos antes de la pandemia, con qué recursos contábamos antes de que esto se desencadenara y se sostuviera en el tiempo, y de alguna manera qué fue lo que ocurrió en ese transcurso, ¿sí? Qué recursos se pudieron generar y cuáles no se pudieron generar, y de alguna manera qué impacto tiene en cada chico. Ahora, en términos generales, realmente ha sido un golpe muy duro para los adolescentes, porque hablando un poco con colegas y también colegas del propio canal, ¿no? Hablábamos de que habían perdido un pedazo de vida, ¿no? Un pedazo de vivencias muy importante, que se perdieron durante todo el año. Pudieron de alguna manera zafar con los recursos tecnológicos, pero la realidad es que necesitaban ese encuentro y ese reencuentro. Y por supuesto que esta bocanada seguramente ha evitado que muchos de los chicos que estaban en riesgo de caer en alguno de estos cuadros, como la depresión, ¿sí?, pudieran evitarlo. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que los chicos tienen diferentes etapas, ¿no? Pasan por diferentes etapas a lo largo de la adolescencia. Dentro de la misma adolescencia hay diferentes momentos. Y la realidad es que la posibilidad de encontrarse con sus pares permite que se favorezcan, ¿sí? Favorece el desarrollo de este proceso, que es un proceso que, en el caso de que esto no se produzca, los chicos lo tienen limitado, de alguna manera se detienen determinados procesos. Y esto es lo preocupante, ¿no? O lo alarmante en muchos casos. Y Sol, no sé si se puede hacer futurología porque debe ser complicado, pero ¿esto dejará secuelas cuando esto ojalá pase y pronto, digamos, a esas etapas, esos pequeños momentos que vos decís que se han perdido? Bueno, desde la clínica lo que yo te puedo decir, Daniel, es que ya empieza a haber un impacto que se empieza a evidenciar, ¿sí?, en síntomas, en diferentes manifestaciones sintomáticas en los chicos, en los niños pequeños, en los adolescentes, cada uno con su forma, ¿no?, de manifestación específica o diferente en función de las edades, pero ya lo están sintiendo, porque como decíamos, dejó de ser un momento determinado, acotado, ¿sí?, en el tiempo, sino que se prolongó y se sostuvo, y pasamos de la alarma inicial, ¿no?, cuando uno piensa en las etapas del estrés, la respuesta de estrés, uno al principio se alarma, ¿no? Luego, si ese estímulo estresante se sostiene en el tiempo, uno empieza a generar una resistencia, ¿sí?, a esos estímulos. Y venimos ya hace más de un año en resistencia, más allá de esta bocanada de aire, ¿no? Volvemos ahora al encierro, a la alarma, al miedo, los casos son más, ¿no? Todo se vuelve más preocupante, más alarmante. Entonces llega un momento que el sistema empieza a colapsar, se empieza a agotar, empezamos a entrar en la etapa de agotamiento, ¿no? Entonces esto sin duda ya se está notando en los adolescentes, en los niños más pequeños, ¿sí?, en los adultos también. Incluso acá hay un factor que es fundamental, que es que para que los chicos no caigan o podamos evitar que los chicos caigan en estos cuadros más severos, más profundos, es fundamental el entorno, y el entorno también está atravesado por esta situación. El entorno me refiero al ambiente de sostén de los chicos y de los adolescentes, que son los padres, los cuidadores, ¿sí?, los adultos que deben proveerles de alguna manera de este ambiente estable, ¿sí?, que no sea un ambiente amenazante. Y la realidad es que estamos todos, ¿no?, muy atravesados por esto. Entonces, a la dificultad que encuentran los chicos está la dificultad de los adultos para proveerles de ese entorno de sostén, de estabilidad, que les dé seguridad. Ahora, Sol, te hago la última. ¿Cómo podemos los padres darnos cuenta cuál es el punto en el que tenemos que consultar cuando no vemos a nuestro hijo como está habitualmente? Porque a veces también el adolescente tiende a confundir un poco por su comportamiento, ¿no?, al padre.
Sí, está buena esta distinción porque parte de la adolescencia hay un ensimismamiento, hay un encerrarme en mi habitación, ¿no? No querer contar mucho lo que me pasa. Los chicos pasan por una etapa donde tal vez de más chiquitos eran muy abiertos, muy extrovertidos en relación a los adultos y contaban y hablaban y decían todo, y de repente pasan por una etapa de mayor ensimismamiento. Pero es importante estar atentos, ¿sí? Observar a los chicos. Más allá de esta actitud también está toda la resistencia y toda, la falta de motivación, pero la resistencia que tienen en relación a lo escolar también, que es absolutamente normal y a todos los chicos les está pasando, ¿sí? Pero el poder primero conversar con ellos, ¿sí? Hablar de estos temas. A veces nos quedamos observando con temor a poner estos temas sobre la mesa, a hacer circular la palabra, que es a lo que yo digo siempre, ¿no? Y lo importante que es para los chicos escuchar a los adultos, a los padres, hablando concretamente de lo que a ellos les puede estar pasando y ellos no entienden de qué se trata, ¿no? Quizás tienen estas emociones o estos sentimientos, ¿no? De abatimiento, de apatía, la falta de motivación, no quieren saber nada con determinadas cosas, pero ayudarlos a interpretar esto como parte de algo que puede requerir ayuda es muy importante. Entonces, primero y principal, observar. Segundo, hablar, preguntar, y tal vez no dar por sentadas ciertas cosas, sino realmente preguntarles a los chicos cómo están, cómo se sienten, ¿sí? Y ver, desde las posibilidades de cada familia, qué bocanadas de aire podemos de alguna manera ofrecerles, ¿no? Totalmente. Pero esto ya sí es un aire muy importante, que puedan hablar con sus papás o con sus cuidadores. Totalmente, Soli, realmente es un tema para seguir hablando. Seguramente en algún otro momento te vamos a volver a molestar porque nos quedan un montón de preguntas para hacerte. Es un tema realmente que preocupa y mucho. Sol, muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas una buena tarde. Gracias a ustedes. Un beso enorme. Gracias. Muy bien, señoras y señores, y nosotros nos vamos en una pausa breve. Ya volvemos con más Hoy Nos Toca acá, en el canal de la ciudad.